Vamos a hablar del sector industrial y en particular sobre la reconversión laboral que se está dando por un lado, ¿no? En este contexto de recesión y por otro lado que podría llegar también con la reforma laboral. Está con nosotros Martín Ciprés, director de Noticias Industriales, especialista en el segmento que nos va a contar al respecto. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Rocío, ¿cómo andás? Bien, bueno, La ¿cómo lo verdad, ves? hay, te diría como tres planos para analizar este tema de la reconversión laboral. Por un lado, el sector privado está esperando saber qué va a pasar con la reforma laboral que está dentro de la ley bases. No se sabe si efectivamente el paso por el Senado va a tener alguna modificación. Te digo que ya venía, esto corre por cuenta mía, el proyecto de reforma laboral ya venía bastante lavado de lo que originalmente era, así que en ese sentido, si se sigue metiendo mano al proyecto o al capítulo de reforma laboral, va a ser complejo. ¿Por qué? Porque la vuelta a diputados Ujú. también podría permitir algún cambio en ese sentido. Así que un tema es este. El segundo tema, el sector privado está esperando eh, la reforma laboral para tener un umbral de mediano y largo plazo para saber cómo no solamente va a evolucionar el tema de los negocios dentro de esta recesión que se está viviendo, sino además de cómo hacer esa reconversión laboral. Y el tercer punto te diría que es el más conflictivo, porque mientras este tema de la reforma laboral se demora, bueno, de hecho, el sector privado viene haciendo ajustes en sus plantillas desde hace, te diría, ¿Cuántos, Martín? 2 o 3 meses. ¿Cuántos en todos los sectores? Si sumamos el de la construcción, si sumamos el de, bueno, ahora empleados de comercio, los industriales, los trabajadores del Estado, tenemos un número que supera los 100.000 despidos. No tengo precisamente ese dato principalmente en la industria, pero yo te podría dar casos puntuales. Dale, a ver. Whirlpool despidió 60 personas en la última semana porque le bajó no solamente las ventas en el orden local y porque ellos exportan el 70% de su producción, pero el tema es que al bajarle el consumo interno y además con esta coyuntura modificarle su relación comercial con Brasil, tuvieron que despedir personal. 60 despidos que para que vos te des una idea es casi un turno. Es casi un turno, así que ahí hay preocupación. FATE también despidió personal en la última semana, 97 despidos, principalmente porque bajó las ventas. Y esta situación de la apertura de la importación, que podría llegar que incluye el tema de los neumáticos, también influyó. ¿Por qué? Porque la empresa, que es multinacional, puede traer productos de su propia marca hecho en otro país y capaz que a mucho mejor precio. Con respecto a la situación que se está viviendo en materia del derrumbe de las ventas, también eso implica en la capacidad instalada de la industria. Por ejemplo, según el INDEC, en marzo la capacidad instalada fue del 53%, con bajas significativas principalmente en alimentos y bebidas. Ahí vos ves realmente, Rocío, los datos que vos, cuando ves los datos, ahí vos ves efectivamente cómo están las empresas con respecto a las ventas. Claro, Martín, y el panorama hacia adelante es alentador. No, no voy a decir no es alentador, voy a preguntarte qué ven, ¿no? Por ejemplo, estos empresarios, ¿no? Ya sea las empresas más grandes, ¿no? Las metalúrgicas más grandes, ¿no? Los industriales más grandes y también las más chiquitas, que esas están más perjudicadas también en este momento. Sí, pero vos sabés que está pasando algo muy significativo en lo que es la pyme de menos de 100 empleados, que están manteniendo sus plantillas. ¿Por qué? Porque el problema que tienen las pymes es, si llegan a despedir una persona que capacitaron, por ejemplo, en los últimos 5 años,
Cuando Claro. esto empiece a revertirse, cuando efectivamente no se sabe si va a ser B corta, si va a ser una U o va a ser algo más pronunciado, el tema es que recontratar a esa persona sale mucho más dinero que mantenerla durante todo este tiempo. Así que ese es el dato. Acá los que están realmente reconvirtiendo su personal son las grandes, principalmente las multinacionales. ¿Por qué? Porque este cambio de escenario les modificó muchísimo, no solamente sus costos, sino también el negocio de acá para adelante. Lo que están viendo en la pyme es, por ahora se aguanta. Se espera un 2025 con crecimiento, resolviendo precios relativos y resolviendo también el tema de la inflación. Pero hay que prestarle mucha atención, Rocío, de acá te diría a 2 meses, de cómo sigue evolucionando el tema de la coyuntura económica, porque te lo esbozaba la última vez que hablamos. Las pymes, principalmente las pymes industriales, eh, están viendo la situación muy distinta, por ejemplo, a lo que pasó en los 90. En la década del 90, cuando se vino la reconversión, principalmente la pyme, tardó en despedir personal porque esperaban que ellos iban a ser competitivos, y esa falta de reconversión terminó cerrando la empresa. Se calcula que en ese periodo de los 90 después de la crisis del 2001, se perdieron aproximadamente 60.000 empresas de esta manera. Bueno, ahora la situación de las pymes es mucho más prudente. No digo que no hay algún acomodamiento de plantilla y que no hay despidos, porque eso va mucho a las cuestiones particulares de cada empresa. Pero lo que yo sí te digo es que la pyme está trabajando con una perspectiva en mediano y en largo plazo de ver cómo pueden mantener a Ahora, ese Martín, me personal. llama la atención lo que vos decís, que o sea, las empresas más grandes no están dispuestas a aguantar, por eso despiden, y las más chicas sí. O sea, hay, digo, una diferencia de criterios enorme, ¿no? Porque obviamente que las empresas más grandes son las que tienen la espalda para poder sostener el puesto de trabajo, ¿no? También de sus trabajadores. Te diría, Rocío, que en los últimos 2 años, principalmente el cepo, la imposibilidad de girar dividendos al exterior y principalmente la baja en la competitividad de lo que ha sido la transición de el modelo que tuvimos hasta el 10 de diciembre con el modelo que se inició con este gobierno, a la que más le golpea es a la multinacional, a la que más le Mira, golpea. La pyme tiene hoy mucho más recursos para sostener. ¿Por qué? Porque a una multinacional no le cuesta nada capacitar al personal. Tiene mucho, como vos decís, tiene muchas más herramientas y espalda. Una pyme de 20, 25, 30 empleados, todos empleados que para trabajar en esa empresa tienen que saber qué hacen, cuestiones de calidad, claro. capacitación. Si vos los despedís, es mucho más caro después volverlos a Claro. contratar. Esta es la disyuntiva que está sucediendo principalmente en la industria, y teniendo en cuenta a lo que te dije en el principio, que sin esta demora en la puesta en marcha de la reforma laboral, terminaría haciendo que la pyme, si tiene que reconvertir personal, termine haciéndolo de mala manera, es decir, no de una forma ordenada. Así que también hay preocupación en ese sentido. Bueno, Martín, vamos a ver qué pasa con este tema también. Lo que vos decías, clave también para ver cómo se perfilan los distintos sectores. ¿Qué pasa con la reforma laboral? Ayer también, estos últimos días, en estas exposiciones en comisiones que se están realizándose en el marco de la espera de que avance el proyecto de ley en el Senado,
Bueno, allí estuvieron representantes de, por ejemplo, la CGT y la CTA pidiendo que se introduzcan modificaciones, ¿no? Así que habrá que ver también en este marco de negociación qué termina pasando con ese punto. Obviamente, Bueno, sí, Martín, cerramos con eso. sí, sí, también te agrego dos datos con respecto a lo que estás diciendo. El primero es que también hubo voz industrial empresaria, por ejemplo, hubo una voz muy importante de ADIMRA defendiendo esos puntos, pero vos fíjate que, y también hubo emprendedores representando la voz de la industria y de los emprendedores. Pero también te diría que la mayor crítica hoy no está centrada en la reforma laboral, que medianamente con los puntos que están hay consenso. Hoy Claro. el problema es el registro de grandes inversiones. Lo que no quieren, Martín, el sector sindical lo que no quiere es que se introduzca la figura de colaborador. Esta posibilidad, ¿no?, de que en algunos casos puntuales, según lo que dice o lo que diría esta nueva normativa, pueda, por ejemplo, no sé, yo tengo un pequeño portal de noticias y trabajo con 3 colegas o 4 colegas, son colaboradores y no serían empleados míos, ¿no?, por tener algo pequeño, ¿no? Pero bueno, el tema es ver cómo se termina instrumentando, ¿no? Si se pueden llegar a hacer algunas cuestiones que hagan que eso se termine aplicando en mayor medida y deje también a los trabajadores en una situación desventajosa, ¿no?, respecto a si son realmente trabajadores o simplemente colaboradores, ¿no? Sí, a ver, en ese punto lo que está en discusión es si la facturación de un empleado se termina convirtiendo en una figura de relación de dependencia o de una forma de encubierta de trabajo. En nuestro rubro es muy común que cada persona sea su empresa, que cada colaborador sea su empresa y que trabaje por proyectos o por resultados de notas, de cantidad de notas, de investigación. Bueno, ahí en nuestro rubro, Rocío, está claro que no hay una relación laboral formal. ¿Por qué? Porque cada uno trabaja sobre proyectos. Ahora, en los otros sectores, eso lo ven mal. Y acá lo que está en discusión es si efectivamente la factura, por ejemplo, una factura durante 12 meses de monotributo, ¿eso contemplaría de que es una relación laboral encubierta o es o está permitido? Claro. Y esa es la discusión, porque hoy, si vos tenés 12 facturas por año a un directamente empleador, AFIP llama a esa empresa y le dice, vos acá tenés un trabajador que no lo estás declarando, ¿no? Y le hace a AFIP el juicio a esa empresa, es lo que termina pasando en muchos casos. El problema es que vos lo tenés que ordenar de una manera tal para que todos podamos trabajar en blanco dentro de una perspectiva. A ver, lo que también hay que entender, Rocío, es que el mundo laboral hoy está en crisis. Sí, cambió, está claro, sí. Está en crisis, cambió y está en crisis. Y que por esa crisis hace 12 años que no se genera empleo genuino. Claro. Y que todo el grueso del trabajo que se genera en la Argentina es informal. Entonces, yo creo que hay algunas discusiones. A ver, respeto la posición de los sindicatos y respeto también la posición de la gremial empresaria argentina, pero el tema es, ¿esta discusión resuelve el problema de fondo? Y a mí me parece que ahí está la pregunta. Bien, Martín, como siempre, gracias. Gracias a vos, Rocío. Hasta la próxima. Hasta la próxima.